El tema que quiero tratar con ustedes es 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. ¿Sí me escuchan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Y vamos a ir a Génesis 22. Dice la escritura de la siguiente manera: aconteció, estoy en el versículo 1, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Note lo que dice: probó Dios a Abraham. En una ocasión me estaba predicando y al final llegó un hermano y me dijo: mire, hermano, puse a este hermano que está ahí enfrente para que ore por él. Yo di como 2 pasos y Dios me dijo: no, a él yo lo estoy probando. Y yo me hice para atrás y comprendí que a veces estamos orando por personas a las cuales Dios está probando. Y le estamos diciendo: Señor, sácalo, ayúdalo. Y Dios dice: no, 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 yo lo estoy probando. Yo estoy causando esas cosas, esas situaciones, porque lo que yo voy a hacer con él a través de esto es graduarlo. Lo voy a graduar. Y nadie gradúa sin una tesis que tiene que ser presentada ante un consejo. Porque para graduar tenemos que ser probados. ¿Cuántos quieren un resurgimiento en sus vidas, en sus familias, en la nación? Tenemos que ser probados para que algo así pase. Y note lo que dice entonces, dice: después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y eso es lo que dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Génesis es el libro de los principios. Y cada vez que en Génesis sale una palabra, es porque se va a establecer algo para el resto de la Biblia. Y en este capítulo, esta es una de las palabras que por primera vez sale: amor. Y si nota, bajo el contexto que está esta palabra, es esencial. Porque aquí Dios le está diciendo a este hombre: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios va a pedir algo acá que no va a permitir que este hombre haga. Porque siempre el que pacta, o sea, el pactador, siempre va un paso más adelante que el recipiente del pacto. Y acá en efecto el recipiente del pacto es Abraham, a quien se le está pidiendo lo que ama, lo que es único. Y como vamos a ver, Dios no va a permitir que lo degolle y lo mate y lo sacrifique. Pero como Dios es el pactante, Dios sí lo va a hacer con su hijo. Dios sí lo va a hacer. Porque el pactante siempre va
un paso adelante, hace más que el recipiente. Entonces, esto es lo increíble, porque le dice: vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted se puede imaginar: toma a tu hijo, ofrécelo en sacrificio. Abraham sabía muy bien lo que le estaban pidiendo, porque el sacrificio de hijos primogénitos era algo muy normal en el contexto donde él había sido sacado. Él conocía esto, él sabía esto. Él sabía que los dioses de donde él venía demandaban el primer hijo, y ahora se le está pidiendo, y él simplemente dice que al siguiente día, mire lo que dice el siguiente versículo: Abraham se levantó, estoy en el versículo 3, muy de mañana, y enalabró su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y esto es lo increíble, el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Cuando alzó sus ojos, vio el lugar de lejos. Su hijo estaba con él. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Hay veces Dios te va a llamar para que le adores, pero a veces la adoración es muy pesada, es muy fuerte a veces lo que Dios pide. Porque acá Abraham sabe que va a llevar su esperanza, sus sueños, sus anhelos, el hijo que tanto había deseado. Y a veces Dios nos pide lo mejor de nosotros. A veces Dios no se conforma nada más con cualquier cosa, sino que nos pide lo mejor. Y la razón que Dios nos pide lo mejor es porque Él ya dio lo mejor para nosotros. Él ya lo hizo. Dice: adoraremos, note la fe, volveremos. Él no dijo volveré, dice volveremos a vosotros. Versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. La leña sobre el hijo yendo al lugar de sacrificio. ¿No le pinta algo eso? La leña sobre el hijo y el hijo caminando hacia el lugar de sacrificio. ¿Ve el contexto de la palabra amor? El hijo con leña yendo hacia el lugar de sacrificio. Dice: y él tomó en su mano el fuego
y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos porque tú haces todas las cosas perfectas. Porque sin duda alguna, Señor, tú quieres obrar en medio de nosotros y quieres hacer cosas maravillosas y quieres darnos, Señor, más de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos. Y es por eso, Señor, que en esta tarde nos ponemos en tus manos y dejamos que tu palabra corra y que tu palabra, Señor, se mueva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante pensar en el versículo 1 de el capítulo 22, porque las primeras palabras de este versículo, y esto sale en varias ocasiones en la escritura, dice: aconteció después de estas cosas. Y siempre que usted mire eso al inicio de un versículo o de un capítulo, como en este caso, una de las cosas importantes es que el Espíritu Santo no incluye eso en la palabra nada más por incluirlo. El hecho de que diga después de estas cosas acontece algo, pues tenemos que ver rápidamente qué cosas. Y lo primero que vemos en el capítulo 2 es que Abraham es llamado y es sacado de un lugar de donde era altamente idolatría por todos lados. Y cuando Abraham escucha la voz, él simplemente sigue esa voz sin saber a dónde le iban a llevar, porque no le dieron instrucciones. Simplemente la sigue. En el camino viene una gran hambre y él, viéndose solo, viéndose sin nada, él desciende a Egipto. Y cuando desciende a Egipto tiene que empezar a mentir y tiene que empezar a hacer una serie de cosas, de tal manera que es sacado de Egipto. Llegamos al capítulo 13 y nos damos cuenta que es ahí donde Dios lo separa de su sobrino Lot. Y Abraham tiene que decirle a su sobrino: mira, vete a donde tú quieras, para donde tú marches yo voy a marchar para el lado contrario. Y es ahí donde Dios le muestra a Abraham, después de esa separación, porque la Biblia esclarece que después de que Abraham se apartó de Lot, Dios le volvió a hablar. Y cuando le vuelve a hablar, le dice: alza tus ojos y mira, porque toda esta tierra te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Y sí, si quiere aplauda, pero Abraham no hubiera aplaudido, porque Abraham lo que estaba viendo es desierto tras desierto, árido, seco, no había nada ahí, porque el sobrino se había ido a las llanuras. Pero Abraham se había ido al desierto y le dice Dios: esto es lo que yo te voy a dar, no solo a ti, sino a tu descendencia.
Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que decirnos, esto es lo que te voy a dar. Usted dice, pero ¿cómo me vas a dar esto? Si mira esto, lo que no sabes es lo que Dios puede hacer de aquello que Él dice que te va a dar. Porque Dios es experto en hacer de la nada algo. Dios es increíblemente sobrenatural y puede convertir el desierto en manantiales de agua viva. Y tal vez hoy hay alguien que está en el desierto y dice, pero aquí no hay nada. Pero espera, porque Dios hace de los desiertos oasis. Y llegamos al 14 y nos damos cuenta que Abraham se arma con un montón de hombres sin ninguna clase de experiencia y se va a la guerra y Dios le da la victoria. Y cuando viene de regreso, de la nada sale un personaje llamado Melquisedec, el cual lo sale a recibir. Abraham lo reconoce. Abraham dice, este personaje no tiene procedencia, este personaje no me lo han presentado. Este personaje, aleluya, no sale de ningún lugar, porque no tiene origen, no tiene principio, porque ese personaje no era nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Y note que Él le entrega los diezmos de todo, y en respuesta Él le da pan y vino. Le da sangre y cuerpo. Le sirve la cena del Señor. Cuando llegamos al 15, quizás el mejor versículo de todo el capítulo es el 6, porque ahí dice que Abraham creyó a Dios. Su fe había crecido. Ya no estaba como al principio. Ahora estaba creyendo a lo que Dios le estaba diciendo. Pero Dios le dice, voy a pactar algo contigo, voy a hacer un pacto contigo. Así que trae los animales y le da las indicaciones y le dice, pártelos a la mitad y ponlos ahí. Y la Biblia dice que Abraham en efecto los parte. Y en el momento que el fuego iba a ser prendido, y la manera que pactaban en aquel entonces era que ponían el sacrificio en medio, y ellos entonces, estaba aquí el pactante y estaba allá el recipiente del pacto, y lo que hacían es que empezaban a caminar en número 8. Ellos empezaban a caminar en número 8 y se regresaban, y lo hacían así varias veces mientras el holocausto se estaba consumiendo. Cuando llegó el momento del pacto, lo que sucede es que Abraham le da sueño y Abraham se duerme. ¿Sabe por qué? Porque este es un pacto incondicional donde no necesitaba la participación del recipiente del pacto. Y es ahí donde usted sabe que en el capítulo 15 le dice a Abraham, pero le está hablando aún dormido, le dice a Abraham, ciertamente tu descendencia descenderá y será esclava en una nación 400 años. ¿Y cómo sabemos que Abraham estaba dormido y no escuchó esto? Porque de lo contrario Abraham se lo hubiera enseñado y anunciado a sus generaciones. Pero cuando usted lee, se da cuenta que Abraham está dormido, y el único que se está paseando en número 8 en ese sacrificio es Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que desde lejos se oía el humo, se veía el humo, la gloria estaba subiendo, y el que estaba pactando estaba caminando, y el recipiente estaba bien dormido, no escuchó nada. Y lastimosamente en el capítulo 16 se le ocurre la brillante idea a la mujer. Le dice, mira, yo ya no te voy a dar hijos, ¿por qué no te metes con Agar? Y así tenemos un hijo, el hijo que tanto hemos esperado y que no se pudo. Y entonces viene él y se acuesta con Agar, y Agar queda embarazada. Y le recuerdo esto porque esto es importante. Agar es un regalo que él recibió cuando descendió a Egipto.
Ten cuidado con los regalos del pasado, porque no vaya a ser que años después vengan a morderte. Y en el caso de Abraham, él se mete con Agar y tienen un hijo. Y el capítulo 16 termina diciendo que era a Abraham de 86 años cuando le nació el hijo. ¿Y sabe qué dice el capítulo 17, versículo 1? Que era Abraham de 99 años. Si usted se la cuenta, eran 13 años que Dios le había dejado de hablar a Abraham. Eran 13 años de sequía desde el nacimiento de Ismael. Cuando él tenía 86 años, Dios no le vuelve a hablar. Y si alguien ha leído el capítulo 17 del libro de Génesis, sabe que ese es un capítulo de restauración. Está restaurando Dios a alguien que está caído, a alguien que está afuera de su voluntad. Pero cuando Dios llega a hablarle a los 99 años, 13 años que Abraham no había escuchado palabra de Dios, y como no había escuchado, Dios tiene que venir y decirle a Abraham: yo soy Jehová, el Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Si empiezas a depender de mí, las cosas van a cambiar, las cosas se van a transformar. Y a veces pasamos momentos de sequía espiritual, a veces atravesamos por momentos difíciles. ¿Y sabes quién es el único que nos puede restaurar? El Dios que está en el cielo, el Dios que puede hacer todas las cosas perfectas. Y a mí me encanta. A mí me encanta porque en el capítulo 17 Dios le da unas promesas increíbles. Y tendría que leerlo, pero estoy diciendo todo esto porque el 22 dice: después de estas cosas. Mire, a veces queremos cosas grandes de Dios, pero no queremos el proceso por el que Dios nos va atravesando. Porque muy bien Abraham, después de haber descendido a Egipto y mentido y hecho todas esas cosas, muy bien hubiera dicho: no, me olvido de ese Dios que me habló, me regreso a Mesopotamia, de donde yo soy, me regreso a ese lugar. ¿Y cuántos que usted conoce que tuvieron grandes cosas, que Dios tenía grandes cosas para ellos, grandes promesas, pero en el proceso para llegar a alcanzar eso, porque hay un proceso, a la mitad o al principio dijeron: no, ya no, y se fueron y ya no están en medio de nosotros? Mire a su lado y quizás ya no está el que se lo ganó a usted para Cristo. Mire a su lado y aquel predicador, aleluya, que a usted le encantaba, ya no está. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a llevar a un lugar alto, pero en el proceso se quedó. ¿Cuántos se quedan tendidos en el proceso porque no entienden que Dios no va a usar a alguien grandemente si primero no lo prueba? Dios tiene que probar aquello que Él va a usar. Y Abraham no es la excepción. Por eso la Biblia dice: aconteció después de estas cosas. Y como que si no había pasado nada, aquí es donde empieza 1, 2, 3. Probando, ¿me escuchan? 1, 2, 3, probando, ¿se oye bien? 1, 2, 3, probando, ¿se oye? ¿Me escuchan? Estoy probando. Y Dios va a venir así con algunos de nosotros, porque para llevarnos a otros niveles Dios tiene que probarnos. Porque a veces pensamos que el camino para la bendición está abierto y está para todos los que quieran. No, van a venir situaciones difíciles a nuestras vidas. Y quizás tú estás en este momento en una situación muy difícil. Quizás estás viendo a tu alrededor y en vez de que las cosas se miren abiertas y mejor, se están viendo cada vez peor y cada vez más negras, y cada vez las cosas se ponen más difíciles. Pero yo estoy aquí para decirte: Dios te está probando y te está diciendo desde el cielo: 1, 2, 3, probando. Porque si yo te voy a graduar de la escuela divina, yo necesito probarte. Porque si yo te voy a usar, yo te voy a usar, pero primero pruebo aquello que voy a usar.
Por eso es la preocupación de los músicos. Hay que llegar temprano. ¿Por qué no llegan a la hora del servicio? Porque ellos tienen que probar si estas cosas se van a oír bien. Ellos tienen que probar y hacen el sound check. Y ellos dicen, ya, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Entonces cuando dice, ya está bien, hoy empecemos el servicio. Dios tiene que probar lo que va a usar. Porque si lo que Dios va a usar no está probado, no va a soportar el fuego que hay en el llamado. Porque tener un llamado no es fácil. Tener un llamado viene en fuego de situaciones y cosas. Dios se complació de la vida de Abraham para llamarlo. Porque lo primero es, Dios te llama, pero para llevarte a donde Él quiere llevarte, Él empieza a probarte. Y no te extrañes si te empieza a quitar ciertas cosas y pierdes esto y dices, pero ¿por qué? Y muchas veces lo perdemos porque nos estamos recostando en eso. Y Dios dice, te tengo que quitar esto porque en el único que te tienes que recostar es en mi persona. Eso es lo que está diciendo Dios. Y a veces hay ciertas cosas y a veces aún ciertas situaciones que Dios tiene que remover y empezar a quitar. Porque Dios dice, yo voy a quitar todo aquello que tú crees que te sirve. Y voy a poner cosas que verdaderamente te sirven. Cuando Dios quería desarrollar sus propósitos en la vida de este hombre, Dios lo empezó a llevar a través de este proceso por el cual lo puso desde el capítulo 12. Ahora, este proceso no fue nada fácil, pero como que si fuera fácil todo, como que si todo hubiera marchado bien, cuando llegamos al capítulo 22, ahora Dios va realmente a hacer la última prueba. Y me encanta acá porque este versículo 1 dice, probó Dios a Abraham. Y la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que probar a aquellos que va a usar? Y le doy tres cosas rápidamente. Primero, Dios te prueba para que tú sepas dónde estás parado. Porque no vaya a ser que estés parado en arena movediza y cuando vengan los vientos y las tempestades, esa casa se va a caer, esa casa se va a hacer nada. Dios quiere asegurarse que tú sepas que estás parado en tierra firme, en la roca que es Jesucristo. Porque si estás parado en la roca, van a venir los vientos, van a venir los huracanes y va a venir lo que venga. El diablo se puede poner enfrente de ti y no va a poder botarte. El diablo podrá hacer y levantar, aleluya, cualquier situación o cualquier cosa sobre tu vida, cualquier circunstancia, y no va a poder lograr hacer nada. La razón que Dios te prueba es para que tú sepas dónde estás parado. Porque si estás parado en la roca, nada ni nadie te va a mover. Vas a ser inamovible. Y por eso Dios nos prueba. Porque Dios quiere que nosotros sepamos dónde estamos parados. Dios tiene que llegar a la vida de este hombre y probarlo. Pero la manera que lo va a probar es con lo mejor que él tiene. Me recuerdo de un hermano que me dijo, hermano, voy a juntar $10,000. Fíjese que tengo, me contó su sueño, quería $10,000. Año y medio pasó y me llamó y me dijo, pastor, fíjese que está pasando esto. Le dije, ¿qué pasó? Ya tengo los $10,000 y quise ir a comprar lo que para lo que él quería. En el camino chocó, ya no pudo llegar. Pero me dice, días antes Dios me había dicho que lo sembrara.
Y yo dije, no, 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 esto no es Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Yo tengo año y medio de estar juntando este dinero, ya tengo los $10,000, ya tengo lo que yo quiero. Y Dios le dijo, siémbralo. Y como él no, dijo, no, reprendo al diablo. Entonces tomó su carro, iba para ahí y chocó. Bueno, le levantaron todo lo que pasa cuando hay un accidente y toda esa situación. Regresó a casa, no pudo hacerlo. Digo, mañana voy. Al otro día iba y dijo, hoy sí voy a ir más temprano. Le llamó a su hermano para que lo llevara. Y cuando iban en camino, ¿sabe qué volvió a pasar? Volvieron a chocar. Y me dijo, pastor, no es posible, ya no pude comprarlo. ¿Qué hago? Y le dije, pero ¿qué es lo que te dijo el Señor? Que lo sembrara. No te tardes más, porque ahora ya no, en la tercera ya no vas a chocar, lo vas a perder y el diablo lo va a agarrar y lo va a hacer lo que quiera. Mejor hazle caso a Dios. Tu sueño era eso, pero el sueño de Dios era que llegaras a tener $10,000 para que lo sembraras. Porque muchas veces Dios nos va a probar con lo mejor que tenemos para ver dónde estamos de pie. Todas las cosas buenas tienen que ser probadas. Dios se va a encargar que nosotros sepamos dónde estamos parados. Recordemos que las oportunidades tocan a nuestra puerta muchas veces, una sola vez, pero las pruebas llegarán somatando nuestra vida todo el tiempo y todo nuestro peregrinaje, porque no importa cuántos años usted vive en el cristianismo, siempre la prueba va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos dónde estamos parados, y solo aquellos que están parados en Cristo se sostienen. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa los vientos, no importa nada, nos sostendremos parados si estamos en la roca que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, porque Abraham ahora tiene sus sueños enfrente, tiene todo lo que ha anhelado. Él sabe que todas las promesas están descargadas en ese hijo. Y Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único, al que amas. Usted se puede imaginar, pero le doy la clave. Abraham amaba a Isaac, pero su amor estaba puesto allá arriba. Oh, puedes amar lo que quieras aquí, porque Dios quiere que ames las cosas de aquí, pero no pongas nunca nada enfrente de Dios. Porque lo que a Dios no le agrada es que pongas cosas, objetos, personas antes que a Él. Ama las cosas, ama a tu gente, ama todo lo que quieras, pero cuando viene a Dios, Él tiene que ser el número uno. Porque si estás parado donde necesitas estarlo, no importa qué suceda, no importa qué pase, no importa que Dios te pida, tú vas a hacerlo, porque puedes amar cualquier cosa, pero nada más que a Dios. Dios debe de ser número uno. Y por eso es que Dios viene y nos prueba. Dios probó a Abraham para que Abraham supiera dónde estaba parado. Le pide lo mejor, le pide a su hijo, a quien él amaba y en quien estaban todas las promesas. Porque Dios, cuando pide, y aquí entro a mi segundo punto, pide para saber qué hay en tu corazón. La razón que Dios nos prueba es porque Dios quiere que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Que nosotros escudriñemos nuestro corazón para ver si en nuestro corazón no hay ningún otro trono que se haya levantado, que nosotros pongamos antes que a Dios. Y es por eso que Dios, cuando viene a Abraham, le pide lo mejor. Porque Abraham ahora
en la mañana, en la madrugada. Yo no sé, yo no logro comprender cómo fue la plática, si la tuvo con la mamá, o sea, con Sara. No sé si habló con ella, no sé si hubo esa plática de decirle: amor, tengo que decirte algo. Y Sara, ¿qué sucede, amor? Pues mira, Dios me habló ayer. Dios vino, me habló, y mira qué rico fue Dios. Me ministró, fue una presencia increíble. Lo sentí como nunca lo había sentido. Y Sara quizás le dijo: bueno amor, qué bueno, qué precioso, qué lindo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Pues nos está pidiendo a nuestro... Yo no sé si esa conversación existió, pero ustedes, mujeres que son madres, pueden más o menos tener una idea. ¿Qué ha de haber dicho Sara? ¿Qué ha de haber dicho Sara? Dios nos está pidiendo a nuestro hijo, al único que tenemos, al que amamos. ¿Estás hablando de Ismael? Ismael ya no está con nosotros. No estoy hablando de Ismael. Estoy hablando de Isaac. Estoy hablando de Isaac. Y yo no sé qué pudo haber dicho Sara, pero yo no creo que Sara lo tomó así como: bueno, si te lo pidió, pues dale. Yo pienso que hubo cierta pelea ahí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos está pidiendo cosas que ni nosotros mismos logramos entender, va a haber una pelea con nosotros mismos. Vas a estar peleando. Este hermano estaba peleando. Dios le dice: dame esos $10,000 que tanto juntaste, y ahora tiene un accidente, al otro día tiene otro accidente, y dice: pero ¿cómo es posible esto? Yo no voy a dar esto, yo no voy a hacer, si esto me ha costado, ¿cómo? Y a veces tenemos que pelear con nosotros mismos, pero es que Dios nos está probando porque quiere saber qué hay en tu corazón. ¿Tendrás a alguien más importante que a Dios en tu corazón? Dios se va a encargar de sacarlo, porque si Dios te va a usar, y si Dios va a obrar a través de tu vida, y si vas a ser un canal de bendición, Dios quiere que ese corazón esté doblegado a Él. Por eso Él dice: hijo mío, dame ahora tu corazón y miren tus ojos sobre mis caminos. Dios quiere lo mejor de ti, y lo mejor de ti está acá. Que todo sea Dios, porque cuando todo es Dios para tu vida, la gente a tu alrededor te va a decir: pero es que estás loco, ¿cómo que solo iglesia? ¿Cómo que solo servicios? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? Y tú dices: no, a mí no me vas a sacar de esto. Para mí en mi corazón no hay nadie más importante. Para mí en mi corazón es Dios y solo Dios. Y Dios sabe que yo lo amo, y Dios sabe que Él es número uno. Y cuando llegas a realizar eso en tu vida, estás listo para la prueba. Estás listo para que Dios traiga a tu vida una prueba tremenda, para ver qué hay en tu corazón. Y no es fácil a veces. Es importante saber que Dios no pide sobras, Él pide lo mejor. La razón que Él pide lo mejor y no sobras es porque al rey no se le traen sobras. Ese es el problema que hubo en el último libro de la Biblia, Malaquías, donde Dios tiene que pararse y decirle: a ver, llévenle esas ofrendas malas, y esas ofrendas sucias, y esas ofrendas defectuosas al rey que tienen ahí, a ver si el rey se las recibe. Y si ese que es humano no las recibe, esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo: ¿cómo van a creer que me van a traer a mí, quien soy el rey de reyes y señor de señores, la perniquebrada? ¿Cómo me van a traer el sacrificio que ya no sirve? ¿Cómo me van a traer aquello que son sobras si yo soy el rey? Y por eso ese último libro de la Biblia es una carta de repudio,
Porque en la antigüedad, si usted quería divorciarse de su esposa, usted tenía que escribir una carta de repudio y en ella usted escribía todas las razones por las cuales quería divorciar a esa mujer. El libro de Malaquías es una carta de repudio donde desde el capítulo 1 hasta que termina, Dios está diciendo las razones por las cuales se va a divorciar de esa mujer llamada Israel, y va a voltear su cara a ver a la nueva novia, la iglesia de Jesucristo. Y por eso les deja de hablar 450 años hasta la venida del Mesías. Y cuando el Mesías viene, Él viene para darle celo a las ovejas de Israel. Había sido llamado, pero ellos lo rechazaron. Y nosotros, la iglesia, ahora somos la novia, que muy pronto estaremos en las bodas del Cordero celebrando. Oh, escuche, Dios nos prueba porque Él quiere saber qué hay en tu corazón. Cuando Dios nos pide, es porque Él nos quiere dar. Si a veces esa es la matemática que no entendemos, porque esa matemática no es algo normal. O sea, que te pidan porque te quieren dar. No, que te pidan. Estábamos en un servicio en México y yo estaba predicando. Había un hombre ahí bien así alto, así bien fornido. Y yo tenía era nuestro último día. Ese día salíamos de regreso a casa. Yo tenía dinero todavía mexicano y Dios me dijo: dale ese dinero a esa persona. Y dije: gloria a Dios, yo se lo voy a dar. Terminé de predicar. Dije, para que no haya situación, me fui directo con él. Lo dejé que saliera y le dije: varón, Dios le bendiga. Y le di el dinero. Y le doy el dinero y el hombre se queda así como: ¿por qué me estás dando esto? Le dije: es para usted. Y bueno, ya en el camino al aeropuerto, y me dice el pastor, me dice: ¿por qué le diste el dinero a ese hermano? Porque él vio. Y le dije: porque Dios me dijo. Él es millonario. Él es millonario. Entonces mi pregunta para él fue: ¿y es una persona que diezma? Dice: no diezma. No diezma, no. Bueno, le dije: hoy va a empezar a diezmar. 2 meses después me dice: ¿sabes qué? El hombre estaba bien impactado. En la noche llamó al pastor y le dice: pastor, mira, yo creo que el pastor que estuvo acá se equivocó conmigo, me dio dinero. Yo no necesito dinero. Le dice el pastor: ¿sabes qué me dijo? Que Dios le dijo que te lo diera. Y la razón que Dios le dijo que te lo diera es porque tienes que empezar a diezmar. Y era la clase de persona que decía: yo no diezmo, y no diezmaba. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a diezmar y empezó a diezmar. Y meses después me llamó el pastor y me dice: ¿sabes qué? El hombre está prosperando y él no tiene ni idea dónde y cómo están sucediendo las cosas. Ya era millonario, pero las cosas le están creciendo. Le digo: ¿por qué? Porque está empezando a diezmar y está diezmando. Y pedimos una ofrenda especial para algo. Y mira, fue el más dadivoso, el que más dio. ¿Cómo no? Si es millonario. Lo que estoy diciendo acá es que muchas veces Dios llega a nuestro corazón y le cerramos porque pensamos que Dios pide para quitarnos, cuando en realidad Dios te está pidiendo porque lo que quiere es darte. Dios te está diciendo: dame eso, dámelo. Y a veces estamos: no puedo, ¿cómo te lo voy a dar? Y Dios dice: dámelo porque yo te lo voy a multiplicar. Porque cuando pones en mi mano algo, dice Dios, yo lo multiplico. Por eso es que la Biblia dice que hay quienes dan y le es añadido, y hay quienes retienen y aún lo que retienen les es quitado. Dios quiere que sepas qué hay en tu corazón. Y a veces estamos diciendo: pero ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar si no tengo? Pastor, si usted supiera mi situación ahorita. Y Dios lo único que te está diciendo es: dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Es un talento. Es algo que puedes poner para trabajar para Dios. Empieza a darlo. Dalo a Dios. Porque cuando le das a Dios, Dios te lo regresa multiplicado. Dios inspecciona nuestros corazones. Y la manera que Él lo hace
es pidiéndonos lo que está más cerca a ellos, lo que está más cerca a nuestro corazón. Dios dice: dámelo. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Solo un corazón totalmente entregado a Dios puede dar cuando Él le pide. Si tenemos las cosas pegadas a nuestro corazón, yo quiero decirle en esta noche, va a ser imposible dar cuando tenemos algo muy pegado acá en el corazón. No vamos a poder dar. Porque dar tiene que ver con el corazón. Por eso nunca es de dar. Cuando es de dar, nunca es la cantidad, sino lo que hay en el corazón. Si fuera cantidad, cuando Dios estaba inspeccionando las ofrendas, jamás hubiera hablado de esa mujer que dio lo único que tenía, lo último que tenía. Y cuando se le preguntó quién dio más, había sido ella. Porque dar no tiene que ver nada con cantidad, sino con la calidad de corazón. ¿Qué clase de corazón tenemos? De ahí depende nuestra dádiva. Esto me lleva a la tercera cosa. ¿Por qué Dios nos prueba? Tercer cosa, Dios nos prueba porque nos quiere prometer algo que no tenemos. ¿Sabes por qué Dios nos prueba? Porque Dios quiere darnos cosas que de otra manera no vamos a tener. Escuche esto: para Abraham, dar a su hijo representaba darlo todo. Pero paremos por un momento y supongamos que Abraham no lo hubiera dado. Supongamos que Abraham dice: Dios, yo no puedo darte a mi hijo. ¿Cómo te lo voy a dar? No puedo. Dios tenía promesas para Abraham, pero Dios le pide el hijo y Abraham dice: no, y no lo da. La vida hubiera seguido pasando y quizás la Biblia jamás dijera que Abraham es el padre de la fe. O quizás jamás la Biblia dijera que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero ¿por qué le pidió y lo probó de esa manera? Porque le quería dar cosas que de otra forma Abraham no podía obtener. Ahora me llama la atención lo que dice Hebreos, y si podemos ir ahí, Hebreos 11:17, yo lo leo rápido. Hebreos capítulo 11 versículo 17 dice, oiga lo que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. A mí me gusta que no dice intentó ofrecer a Isaac. La Biblia no dice así. Dice: por la fe cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. No dice que intentó ofrecerlo, sino dice ofreció a Isaac. Mire cómo termina el versículo: y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Este es Abraham, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque Dios es poderoso. Escuche esto, él creyó esto, porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que está diciendo estos versículos es que Abraham, desde el llamado que tuvo para entregar a su hijo, en el corazón de él ya lo había entregado, él ya lo había sacrificado. Él simplemente actuó en fe y caminó en fe hasta el lugar que Dios le mostró. Cuando estaba ahí esparado por la voz del ángel, cuando le dice: alto, para, ahora sé que me amas, porque no me has rehusado a tu hijo, tu único. Cuando él recibe esa voz, para Abraham ese hijo ya estaba muerto, y en efecto ahí es donde lo recibe en resurrección. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te prueba es porque Dios quiere darte cosas sobrenaturales. Y uno de los problemas para nosotros es que muchas veces viene esa clase de prueba de parte de Dios, donde Dios nos está pidiendo algo importante en nuestra vida, y
a veces somos incapaces de entregarlo porque pensamos que Dios nos está restando, cuando en realidad Dios lo que está haciendo y lo que quiere es multiplicarnos y lo que quiere es sumarnos, porque Dios no divide ni resta, Dios solo multiplica y suma. Y cuando Él pide algo es porque quiere darte promesas mayores de las que ya tienes. Tienes que caminar, Dios quiere que camines en otros niveles de fe. Abraham se había tomado el tiempo para hacer lo que Dios quería que hiciera. Actuó en fe, caminó hacia adelante, se fue creyendo que Dios era capaz de levantar a su hijo después de ser consumido. La fe de Abraham llegó a tal grado que creyó que Dios lo podía resucitar, aleluya, aún después de deshecho. Esa es la fe que Dios está pidiendo y demandando de nosotros, porque Dios dice: 1, 2, 3, te estoy probando, y te estoy probando porque quiero darte cosas mayores, porque mi gloria que yo quiero manifestar en tu vida no es comparado a nada de lo que ya has disfrutado. Pero tienes que estar listo para darle a Dios lo mejor, porque cuando le das lo mejor, entonces la respuesta de Dios va a ser sobrenatural. Mire Génesis, con esto termino. Allí en el capítulo 22 me llama la atención de esto. En el versículo 19 dice: y volvió, escuche esto, versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos, escuche, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo en este versículo? Se encarga de quitar a Isaac, porque ese versículo debería de leer: y volvió Abraham e Isaac a sus siervos. Pero si nota el versículo 19, el hijo no es mencionado, porque en efecto el hijo había sido sacrificado. ¿Sabe hasta cuándo vuelve a aparecer el hijo? No en el siguiente capítulo, sino en el que sigue. El hijo vuelve a aparecer, Isaac, que es tipo de Jesucristo, vuelve a aparecer hasta que se encuentra ¿con quién? Con la novia. Hello. En este capítulo, en este versículo 19, dice: y volvió Abraham a sus siervos. Y usted dice: pero tenía que, porque ya el hijo se lo trajo. Dice: pero ¿por qué no está el hijo? El hijo aparece hasta cuando se encuentra con su novia. Oh, el Hijo Jesucristo, después de que fue sacrificado y resucitó al tercer día, ha ido para estar con el Padre, y la próxima vez que lo veremos es cuando se encuentre con su novia en los aires. Cuando se encuentre con su novia en los aires. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo maravilloso en este capítulo, es que aquí está predicado San Juan 3:16. Aquí está lo que pasa en todos los evangelios. Es interesante pensar que el hijo desaparece hasta que se encuentra con la novia, porque el hijo Isaac es tipo y figura de Jesucristo, y nosotros, la iglesia, un día vamos a ser levantados para ser llevados en los aires con Él, y ahí estaremos con Él y ahí nos encontraremos. Pero mientras eso suceda, Dios dice: 1, 2, 3, probando, porque si yo te voy a usar, voy a probar tu vida, y muchas veces va a llegar con lo más cercano a nuestro corazón. Póngase de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Toda la alabanza y toda la adoración es para ti.
Y en esta noche, Señor, tú dices que nos vas a probar, pero la razón que nos vas a probar, Señor, es para ver dónde estamos parados. Es para que miremos qué hay en nuestro corazón. Y nos vas a probar porque tienes mayores promesas para nuestra vida. Padre, por cada uno de los que están aquí yo oro en esta noche y pido que tu gracia, Señor, sea sobre sus vidas, porque si va a haber un resurgimiento, si va a ocurrir un resurgimiento en nuestras vidas, muchos de nosotros vamos a tener que ser probados. Y cuando pasemos esa prueba, vamos a ver una gloria mayor. Padre, yo oro por cada uno de los que están acá, Señor. Y yo no sé el proceso por el cual ellos estén atravesando, pero una cosa sí estoy segura, Señor, y eso es que tú nos pruebas. Y cuando tú nos pruebas, tú lo haces para sacar lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y te pido, Señor, que te manifiestes de una manera sobrenatural. Gracias, Jesús. Míreme por un momento y con esto termino. En el capítulo 24, y quizás ese capítulo no existiera si Abraham no pasa esta prueba, pero en el capítulo 24 versículo 1 dice lo siguiente: era Abraham viejo y avanzado de edad. Pero lo último que dice es lo más importante: y Dios lo había bendecido en todo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todo? En todo. No en algunas cosas, no en algunas áreas. Abraham había sido bendecido en todo. Y una cosa curiosa: cuando Isaac vuelve a salir en el capítulo 26, Isaac no tenía nada. Nada. Porque la Biblia nos dice en el capítulo 26 que Isaac, a causa de la hambruna, quería descender a Egipto. Y Dios le tiene que parar y le tiene que decir: no cometas el mismo error que tu padre. No desciendas a Egipto, no lo hagas. Y le dice: siembra en esta tierra. Y quizás Isaac volteó al cielo y dijo: pero ¿cómo? Si no hay agua, si no hay nada, si todos están yendo para otros lugares, están huyendo, porque aquí no hay nada. Y Dios le dice: siembra en este lugar, empieza a abrir los pozos que tu padre, aleluya, abrió. Y dice la Biblia que Isaac empezó a sembrar, e Isaac empezó a ser prosperado y bendecido, porque Isaac le creyó a Dios. Algunos de ustedes están pensando: me voy de esta región, me voy de Moreno, aquí no hay nada. Y Dios te dice en esta noche: quédate en este lugar, empieza a pedir mi sabiduría, porque yo acá te voy a levantar. No estés pensando en otro lugar. Tú que te querías ir, tú que dijiste: este año desaparezco de acá, me voy. Alto, alto. Dios te está probando y te está diciendo: no, no,
No te vayas, no te vayas, no te vayas, porque yo tengo grandes cosas para tu vida en este lugar. Aleluya. Sea la gloria